Bueno, hermanos, les quería compartir algo que el año pasado, la última vez que tuve el privilegio de dar un mensaje, es en el capítulo 6 de Deuteronomio. Y yo quería hoy terminar la segunda parte de este capítulo. Pensé en un mensaje de aliento porque estamos pasando por un momento mal, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que ya lo tenía estudiado este tema y bueno, quería terminarlo. Así que en Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer el capítulo 5, verso 31. Capítulo 5, 31, y después seguimos con el capítulo 6. Dice así la escritura: y tú quedaste aquí conmigo, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que te temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre juraréis. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masab. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos,
que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios y como Él nos ha mandado. Que el Señor añada las más ricas bendiciones para esta porción de la palabra. Es una porción preciosa que está dentro de unos libros, que está dentro de un libro en el cual está a la vez en un conjunto de libros llamado la Torá. Son 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es los libros de la Torá, llamados por los judíos, que son los libros de la ley. Después, estos a la vez están dentro de lo que sería el Tanaj. El Tanaj sería la cantidad o el volumen de libros de los judíos que hasta hoy día lo tienen en sus Biblias, solamente el Antiguo Testamento, pero no lo tienen como nosotros el Antiguo Testamento, sino que lo tienen dividido en 3 partes, y esas 3 partes son la Torá, que son los primeros 5 libros, los profetas y los dichos, o sea, los demás libros. Y es un libro hermoso, Deuteronomio, es un libro que dentro de lo que es la Septuaginta le ha llamado Deuteronomio, que se llama, o quiere decir, segunda ley. Y esta parte del capítulo 6 nos está hablando, para recordar un poco más, ¿no?, de lo que el año pasado estuvimos viendo, nos está hablando de la importancia. Si quieren un título, yo quiero el mismo título que tenemos aquí en la Biblia, que creo que ustedes lo pueden tener también, que es en primer lugar en el capítulo 6, la primera parte, el gran mandamiento. Eso se encuentra en el versículo 4 y 5, donde dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, a partir del versículo 10 al versículo 25 que vamos a tratar ahora, que nos habla de las exhortaciones a la obediencia. Las exhortaciones a la obediencia. Ese sería el título del tema de hoy. Pero quiero recordar algunos puntos de lo que habíamos anticipado ya en el mensaje del año pasado. El Señor les dice ya en el capítulo 5, hablándole lo siguiente, en el capítulo 5, verso 31, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que dice que le enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en tierra que yo les doy en posesión. Eso mismo dice en el capítulo 6, en la primera parte. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, vuelvo a repetir las mismas palabras, dando a entender que
están los mandamientos en primer lugar, que son los que se deben cumplir, o sea, los mandamientos del Señor. El Señor, en toda la palabra de Dios tenemos mandamientos, alrededor de 600 y pico de mandamientos en los cuales no solamente el pueblo de Israel tenía que cumplir, sino que también cada uno de nosotros. Entonces, es muy reiterativo el Señor en esto, y en varias partes vamos a encontrar estas porciones, como de estos, pues, que son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que los enseñes para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis ahora. Ya desde el principio también ellos tuvieron, por supuesto, durante los 40 años, estuvieron los mandamientos, las leyes que el Señor ya les había dado y que ellos tenían que ir cumpliendo. Pero les anticipaba antes que entren a la tierra que no se olvidaran de estos mandamientos, estos estatutos y decretos que el Señor les había dado para que ellos cumpliesen. Todo esto, en forma general, nos está hablando, para cumplir los mandamientos, los decretos y estatutos, nos está mandando que leamos la palabra de Dios para poder saber lo que nos dice en ella de todas estas cosas que el Señor nos ha mandado. Con respecto a los mandamientos, el Señor nos habla mucho en las Escrituras, y cuando nos habla de mandamiento es que sí o sí tenemos que cumplir. Yo, un ejemplo, haciendo el servicio militar, había mandatos o cosas que sí o sí teníamos que hacer, aunque no nos guste, aunque no querramos, lo teníamos que hacer, porque eran mandamientos, o sea, eran mandatos que los teníamos que cumplir. En el caso de Dios, con mucha más razón, el Señor tiene los mandamientos para que nosotros, cada uno de nosotros, los podamos cumplir. Dentro de esos mandamientos están escritos los estatutos y decretos. O sea, es como si vayamos a la parte política hoy día, ¿no es cierto? Vamos al Congreso y está todo lo que debemos cumplir, entonces sacan las leyes sobre todo lo que tenemos que hacer y cumplir, aunque no nos guste. Aunque con esto yo lo que quiero dar a entender y que podamos ser claros, todo lo que el mundo pueda tener con respecto a mandamientos y estatutos y leyes y etcétera, etcétera, todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ahí ya cambia todo el panorama, y por supuesto tenemos que atenernos a lo que dice la palabra. Nosotros como creyentes debemos atenernos a lo que el Señor dice en ella. No podemos salir fuera de ella. El Señor mismo dice en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, cuando enseñaba a sus discípulos, dar al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Muy bien, tenemos que cumplir un ejemplo, como ejemplo, pagar los tributos, pagar los impuestos. Bueno, sí, lo tenemos que hacer. No está, digamos, en contra de la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas que hoy día, lamentablemente, han sacado leyes, muchas leyes y muchos decretos que están en contra de la palabra de Dios. En ese caso, cada uno de nosotros no debemos hacer caso omiso sobre esta situación, porque están en contra de la palabra de Dios. Lo que el hombre saca y quiere y hace es una cosa, y lo que Dios dice en su palabra es otra cosa. Tenemos que tener bien en claro que nuestra autoridad absoluta, suprema, que tenemos que tener los creyentes, es absolutamente la palabra de Dios. No podemos salirnos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino cumplir lo que ella nos dice en cada uno de los versículos. También les dice
para recordar esto también, que esto se lo tenían que pasar a los hijos, estos mandamientos, decretos, estatutos, todo lo que el Señor ya les había mandado, se lo tenían que pasar a sus hijos. Y que también sus hijos se los pasaran a la otra generación. O sea, está hablando de padres, hijos y nietos. O sea, está hablando de generación tras generación, de que esto se tenía que pasar de una generación a otra, todo lo que el Señor mandaba. ¿Por qué razón? Porque somos muy frágiles, por una forma de decir, somos muy frágiles en desobedecer y no hacer las cosas del Señor, porque está en nuestra naturaleza pecaminosa, digamos así, desde Adán, en desobedecer. Si la situación en la cual estamos, tenemos que pensar que empezó en Adán y Eva, cuando le echo la responsabilidad un poco a Adán, ¿no es cierto? Cuando el Señor le dice que no tenía que tomar de cierto árbol el fruto, pero él ya sabía que no tenía que tomarlo y lo tomó, o sea, desobedeció. Y cuando desobedeció, pecó, y cuando pecó, el pecado entró en el mundo, y por lo tanto estamos pagando la consecuencia de ese pecado, que es la desobediencia. Por eso es tan importante que obedezcamos a la palabra de Dios, que el Señor nos ayuda, y los versículos, un ejemplo que leyó recién Damián, con otros salmos podemos comparar, y bueno, allí hay muchos salmos y muchas citas en lo cual el Señor nos alienta y que Él está con nosotros cada día, pero no deja de decirnos que cada uno de nosotros también debemos obedecer la palabra de Dios. Por supuesto que no es fácil, somos tendientes más a desobedecer que a obedecer. Ya cuando tomamos ejemplo de los niños, cuando son chiquitos ya, o qué niño, ¿no es cierto? Uno le dice tal cosa que haga y lo hace o no lo hace. No lo hace, ya empieza a desobedecer. Ya de chiquito ya tiene esas tendencias, ¿no es cierto?, a desobedecer. Y nosotros también ante el Señor tenemos esa tendencia a desobedecer al Señor. Por eso es tan importante, como dice en el verso 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios. Acuérdense que hay un versículo muy conocido en el Proverbios, capítulo 1, verso 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el respeto a Jehová que nosotros debemos tener para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos dice en ella. Dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando, ¿no? Guardando, dice, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hijo, y dice, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. O sea que nosotros vamos a la parte nuestra. Nosotros hemos recibido al Señor, y a partir del momento que hemos recibido al Señor, tenemos que obedecer hasta el fin de nuestros días, o hasta que el Señor nos lleve, todos sus mandamientos. Dice el verso 3, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos, ¿qué? Por obra. ¿Qué nos está hablando a nosotros los creyentes? De que todos esos mandamientos debemos ponerlos en práctica. No es solamente leer las escrituras, y la tenemos que leer, por supuesto, la tenemos que leer cada día, pero también la tenemos que poner por obra, o sea, en práctica todo lo que ella nos dice. Hay un dicho de Spurgeon, que yo lo leí en estos días y también lo pasé en el estado, también lo compartí, y es cortito, pero fíjense lo profundo que es. Un día sin leer la Biblia es un día perdido. Un día sin leer la palabra de Dios es un día perdido. Ahora, me pregunto yo, en primer lugar, y ustedes sabrán ante el Señor su situación.
es importante que yo cada día de mi vida lea las Escrituras, porque en ella tenemos todos esos estatutos y esos mandamientos para poder cumplir. Porque en ella tenemos todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En primer lugar, vivir en santidad. No ser un santurrón, pero vivir en santidad. Tratar de vivir lo mejor posible para agradar al Señor, obedeciendo todo lo que el Señor nos dice en su palabra. No crean, hermanos, que solamente al pueblo de Israel les fue dado todas estas cosas y les habla y les repite de que tiene que cumplir, sino que también a nosotros, a la iglesia. Hay un versículo que en Corintios, lo vamos a leer, en 2 Corintios, que dice así: si alguno, en el capítulo, no lo busquen, yo lo voy a leer, en el capítulo 14, versos 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozcan, esto está hablando Pablo a los Corintios, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea que siempre están los mandamientos. Acuérdense lo que dice la Escritura en Timoteo. Toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera. O sea que la Escritura la tenemos toda. Cuando dice toda la Escritura, ahí está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento recién se estaba haciendo, escribiendo. No estaba hecho todavía, no estaba terminado el Nuevo Testamento. Y eso lo dice hablando del Antiguo Testamento como del Nuevo, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, nos tiene que redarguir de pecado, nos tiene que corregir, nos tiene que instruir en justicia. El Señor nos ayude a que cada día nosotros podamos hacer todas estas cosas, orar al Señor, oremos los unos para los otros, para que podamos hacer todas las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice. Ahora, esta primer parte que dice el gran mandamiento está, hay una promesa. En el versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en tierra que fluye leche y miel. Y yo multipliqué como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. O sea que a partir del día que hemos recibido al Señor, el obedecer también trae para cada uno de nosotros bendiciones hacia la iglesia y hacia cada uno de nosotros. Y el principal versículo en el cual está basado esta primera parte, hasta el verso 9, dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Ese es el primer mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, íntegramente, en todo nuestro ser. Sabemos que somos alma, espíritu y cuerpo. Todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser, tiene que amar a nuestro Señor. Acá hay una palabra en la cual cuando dice uno, y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el verso 4 dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está la palabra Elohim, la misma que se utiliza en el primer versículo de Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra ahí en el original es Elohim, que está hablando en lo que es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así como cuando dijo él, hagamos a nuestra, no dice hago a mi imagen y semejanza, sino dice hagamos a nuestra imagen y semejanza. Ahí también está hablando de la Trinidad. Bueno, este es uno de los versículos en los cuales está la palabra en el hebreo, Elohim, que habla de la Trinidad.
Y estas palabras, y vuelve a repetir, y fíjense, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. O sea que en todo momento tiene que abundar la palabra de Dios en cada uno de nosotros y en cada momento de nuestra vida. Siempre tiene que resaltar la palabra de Dios en todo momento, sea en el trabajo, sea en la escuela, en la facultad, a donde quiera que estemos, en nuestro barrio, siempre tiene que resaltar la palabra de Dios. Hay una prima hermana que siempre me envía frases de los buenos días, ¿no? Pero frases del mundo, ¿no es cierto? Que algunas están buenas, pero yo, acotado a lo que me dice, yo siempre le mando versículos de la Biblia que tienen que ver con lo que ella me dice, o con lo que ella me pone. Entonces, siempre tiene que estar a flor de piel la palabra de Dios para recordarla, para hacer lo que el Señor nos dice, para que lo pongamos nosotros en práctica. Y dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué quiere decir? Los judíos tenían esta costumbre. Hay una palabra que se usa en este caso, que es mesusa. Mesusa, hasta el día de hoy los judíos la usan, es una costumbre que la usan. Es un compartimento chiquito donde guardan ahí algunas leyes del Señor. En ese tiempo lo tenían que hacer y hoy lo siguen haciendo como costumbre tal vez. Pero en ese tiempo lo tenían que hacer para recordar y no olvidarse. Acuérdense que el Antiguo Testamento se fue escribiendo a través de muchos años, ¿no es cierto? Hasta llegar al Nuevo Testamento y bueno, tampoco estaba todo escrito, pero todo lo que se les iba hablando, al menos la Torá o al menos los libros de la ley o todo lo que Moisés ya había impartido a través del Señor, ellos lo recordaban también a través de esta forma. Bueno, la segunda parte entra a la parte, y voy a hacer un poquito más rápido para que no se vaya el tiempo, la exhortación a la obediencia. Y esta exhortación a la obediencia dice lo siguiente: cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. En primer lugar, tenemos un Dios que lo que promete, cumple. Lo que promete, cumple. Así como se lo dijo a Jacob, a Isaac, a Abraham. Entonces le dice que para entrar a esa tierra en lo cual ya juró a aquellos padres a que iba a suceder en el futuro, bueno, llegaba el momento en el cual tenían que cruzar el Jordán y tomar posesión de esa tierra, la tierra que les dio el Señor. Dice: juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes, dice, ciudades grandes. Fíjense que hay algo notorio acá. El pueblo de Israel no tenía casa, no tenía edificios, no tenía lugares donde vivir. Eran nómades y vivían en tiendas. Todavía ellos, en esos tiempos, todavía ellos no tenían un lugar, más que cuando estaban en Egipto como esclavos, vivían, digamos, en casas, en un lugar apartado de lo que era la ciudad de Egipto, etcétera, etcétera. Pero propiamente dicho, para el pueblo de Israel, ellos no tenían casa. Durante 40 años estuvieron siempre armando y desarmando las tiendas para poder, incluyendo, ¿no es cierto?, lo que era el tabernáculo para adorar al Señor. Entonces ellos no tenían nada de esto. Y ya había en la tierra que el Señor le iba a dar, pero ya había pueblos ahí viviendo. Entonces ellos ya habían
hecho casas llenas de todo bien, dice, grandes y buenas, dice que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas. En esos tiempos se cavaban cisternas de agua, ¿no es cierto? Dice cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas, o sea, sembrados. Dice, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, luego que entres y estés ya viviendo en esos lugares y ya hayas tomado posesión y tengas las vides y tal vez otras cosas que se sembraban, etcétera, etcétera. Entonces le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Tenían que tomar posesión y todo eso lo tenemos en el libro de Josué, tomaron posesión. Y una vez que ellos tenían la posesión, no se tenían que olvidar del Señor. Y eso para nosotros también nos da una enseñanza. Y la enseñanza es que nosotros, a partir del día que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, el Señor nos ha bendecido y nos puede seguir bendiciendo mucho con nuestras casas, nuestras cosas, pero no tenemos que aferrarnos a lo material, a las cosas de este mundo y olvidarnos del Señor. Porque por ahí estamos bien. Hay gente que no está bien. Hay muchos hermanos que sé que no está bien. Hay muchos hermanos que viven en impenetrable, en lugares inhóspitos, que son del Señor y no están bien, pero bueno, los que tal vez estamos bien, no tenemos que aferrarnos a lo que tenemos y olvidarnos del Señor, porque somos muy propensos de sentirnos bien, estamos cómodos, tenemos agua, tenemos electricidad, porque muchos hermanos no lo tienen, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos el gas, tenemos todas nuestras comodidades que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido y en la cual tenemos que dar gracias. Pero corremos el riesgo, cuando estamos muy cómodos, de olvidarnos del Señor. Y lamento yo, y oramos, y yo creo que ustedes y cada uno de nosotros, y yo también, oramos por aquellos hermanos que se han apartado, tal vez teniendo estas comodidades o buscando las cosas de este mundo, idolátricamente hablando, sirviéndose a sí mismo de las cosas del mundo, pues se olvidaron del Señor. Y tal vez, por supuesto, puede haber otros problemas por los cuales un hermano o una hermana no se congrega, se dejó de congregar y está apartado. Pero una de las cosas puede ser esa. Una de las cosas en las cuales es fácil que nosotros, al estar bien, nos olvidemos del Señor. Por eso dice en el verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová. No tenemos que olvidar del Señor, porque de Él dependemos nuestra vida espiritual, nuestra vida acá en la tierra. No somos nada sin Él, y todo lo que tenemos que hacer, el Señor tiene un propósito. Es indiscutible. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, en los cuales en esta tierra tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Cada uno sabe, cada uno sabemos cuáles son los dones que tenemos que desarrollar. Somos mayordomos de lo que el Señor nos da, del tiempo, principalmente del tiempo, hermanos, somos muy propensos a perder tiempo. Nuestras ofrendas materiales, por supuesto. Otra de las cosas son los dones. El Señor nos ha dado dones y por ahí no lo desarrollamos o no lo estamos desarrollando. Y es importante de que cada una de estas cosas que el Señor nos dio, tenemos que ponerla en práctica, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos siga bendiciendo, para que el Señor pueda bendecirnos.
con cosas en lo cual dice aquí para el pueblo de Israel, pero para nosotros también. Hay una promesa, dice, de que honra a tu padre, en el caso de eso, honra a tu padre y a tu madre y te daré largos días, ¿no es cierto? Dice el verso 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Esta es la palabra jurarás, es prometerás. O sea, habla de promesa. Si yo prometí algo para el Señor, debo cumplir. O sea, si yo o cada uno de nosotros hemos prometido al Señor, después de haber recibido el Señor en nuestros corazones, debemos cumplir. Tengamos cuidado con eso, porque el Señor es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Aquí en el Antiguo Testamento, como para el pueblo de Israel, como también para la iglesia. Dios es amor. Acuérdense que siempre Dios está con nosotros, pero también tenemos que cumplir. Tenemos que hacer las cosas. En Hebreos, allí en el capítulo 12, verso, no me acuerdo ahora el verso, ahí dice también que Dios es fuego consumidor. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios es Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Mayá, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo se quejó porque no tenía agua, y lamento ahí porque Moisés pecó al golpear solamente, en vez de haber golpeado una sola vez la piedra, la golpeó 2 veces. Entonces desobedeció al Señor. Y es que no entró a la tierra prometida Moisés, pero desde lejos la vio. Y los que entraron fueron sus servidores, como fue Josué, esa generación nueva, y Caleb. José, Caleb y la generación nueva. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Mayar. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que él te ha mandado. Y haz lo que recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Acuérdense, si leemos todo el libro de Josué, vamos a encontrar que siempre Dios estuvo con ellos. Cuando ellos hacían lo que el Señor no les decía, les salía mal. Acuérdense en algunos pasajes. Dice, para que él arroje a sus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos? Que dice que Jehová vuestro Dios te mandó. Entonces, ¿qué le dirás? Le dirás lo mismo que dice antes. Jehová vuestro Dios, dice, entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón y en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Así como Israel estaba en Egipto y eran esclavos, así cada uno de nosotros también éramos esclavos del pecado. Y el Señor nos ha sacado de eso. Y cómo no hoy no servirle y hacer las cosas lo que el Señor dice en su palabra. Somos responsables cada uno de nosotros de hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice. Dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Ustedes saben, yo creo que lo han leído y conocen todo lo que pasó, ¿no es cierto? La 10 plagas, que abrió el mar y bueno, y el Señor nos sacó de ese. Hizo grandes milagros. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó a Jehová, dice, que cumplamos todos esos estatutos que demandó. Fíjese la cantidad de veces que repite. Y así en otras escrituras. Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien, dice, todos esos estatutos y que
tomamos y que temamos a Jehová vuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de qué, de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él ha mandado. Que el Señor nos ayude en las enseñanzas que podemos sacar de acá, nosotros exactamente igual que el pueblo de Israel. El Señor nos ha sacado de la esclavitud, de la condenación eterna que estaba sobre nosotros. Pero el Señor con su paciencia nos sigue ayudando. Y a pesar de toda esta situación que estamos pasando, el Señor no dice en la Biblia que no tendremos tribulación, pero que si estamos dentro de esas tribulaciones, a veces el Señor nos va a ayudar, nos va a sacar, y Él está y prometió estar hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros. Así lo prometió. Estaré hasta el fin del mundo con ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, porque tu palabra es preciosa, tu palabra es infinita, tu palabra hace que cada uno de nosotros podamos y tengamos que hacer y comprometernos de hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú tienes por acá, cada uno de nosotros. Seguramente hay un propósito en nuestra vida, en cada uno, Señor, de lo que tengamos que hacer. Y somos responsables de hacerlo. Que cuando llegue el tribunal de Cristo daremos cuenta al Señor de aquellas cosas que no hemos hecho. ¿Y qué llevaremos? ¿Iremos con las manos vacías o con las manos con cosas hechas? Ojalá lo podamos hacer como Pablo pudo decir, que ha acabado la carrera, he guardado la fe. Que podamos decir eso porque él había cumplido todo lo que el Señor le había encomendado. Que el Señor nos ayude a que cada uno de nosotros también podamos cumplir y hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están con este problema del COVID, Señor. Bendice a todos los hermanos, dale, Señor, fortaleza a cada uno de los hermanos y también los que no están con COVID, también para que no se agarren esta enfermedad, Señor, sino que podamos seguir adelante y que tú lo permitas, dentro de tu soberana voluntad, poder volver nuevamente a la presencialidad. Que tú nos ayudes y bendice a cada uno de los que están y los que están de vacaciones y están en otro lado. Señor, te pedimos y te agradecemos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará
nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese